Vuelvo entonces a comentarles que estamos haciendo una lectura del pensamiento global, en el buen sentido de la palabra. Ahora, el pensamiento global implica lo que hoy en día se concibe por realidad o por tema relevante. ¿En qué pensamos hoy? Vivimos en el 2020. ¿Qué piensa el hombre del 2020 en cuanto a todo lo que se le presenta en el 2020? Y realmente tenemos que tomar algunas decisiones, porque no podemos aceptar todas las versiones de la realidad que se nos presentan. La mayoría de las realidades que se nos presentan, se nos proponen, tienen un interés por detrás que de nosotros, por el simple acto de adherir a una propuesta, la estamos potenciando y en algunos casos podría ser en nuestro propio detrimento. Ese es el tema, que hay mucha información, hay muchísima información dando vueltas y hay muchísimos profesionales, hay muchísimos pensadores, hay muchísimas universidades, hay muchos caciques. Está lleno de caciques. Algunos son profesores de las universidades, algunos son políticos, algunos una Greta Thunberg. De la nada. ¿Cuándo tenía posibilidades Greta Thunberg de tener una voz? Solamente el día de hoy. Solamente en nuestra época. Tenemos una niña, una joven, una adolescente quizás, que nos está haciendo un llamado de atención. Y nosotros tenemos que determinar si esa voz es legítima, si tiene fundamento en la realidad. O sea, una serie de preguntas ya. Primero, how dare you, ¿no? O sea, esa frase, ¿cómo te atreves? Que es la pregunta que le hace Greta Thunberg a la sociedad de hoy en día. Hombre, tú, ¿cómo te atreves a robarme mi infancia? ¿Y cómo te atreves a robarme mi futuro? Pero notamos algo, ¿no? En el rostro, si estamos atentos, notamos algo en su expresión que nos dice, por lo menos a un grupo, de que es una joven adolescente, con todas las características de una adolescente, pero que comete una deshonestidad. Grande o pequeña, hay una deshonestidad. Y la deshonestidad consiste en que ella se prestará, no que no crea en su discurso, es muy probable que ella crea en lo que dice. Es muy probable que, desde mi perspectiva, la hayan apalabrado, la hayan hechizado, la hayan manipulado lo suficiente como para que Greta Thunberg afirme lo que afirma. Pero hay un acto de deshonestidad. Y es el siguiente. Enuncia
como si estuviera expresando su mirada del universo, su opinión, como si estuviera expresando su reflexión. Cuando los planteos que hace están más allá de su capacidad y de su potencial interés, de su capacidad de percibir o siquiera de registrar. Entonces, no viene de adentro la entrega, la manera de enunciar, la manera de presentarse sería mucho más honesto, tendría mucho más valor que nos abordara su audiencia diciendo, estos conceptos los hemos discutido en familia, yo entiendo esto, en familia, con un profesor, etc. Yo entiendo de lo que me dicen, entiendo esto y me preocupa. Me preocupa realmente. Quizás no pueda explicar todo yo, pero por las conversaciones que he tenido con un grupo de gente, sin embargo, ella nos quiere porque tiene mayor impacto mediático. Y ahí está la deshonestidad. Porque entiende que conviene para la causa que ella ensaye una voz genuina. O sea, que finja, que el discurso sea de adentro como reflexión propia. Y suena casi tan mal como si yo les leyera un poema en este momento e hiciera de cuenta que así me están saliendo las palabras. Que es totalmente espontáneo el discurso. Y es casi imposible hacerlo. Es casi imposible fingir la verdad. Se puede decir la verdad, se puede mentir. Pero es difícil fingir que uno está diciendo la verdad. No sé si se entiende. Fingir que uno está diciendo la verdad. O la estoy diciendo, esto realmente salió de adentro, o Greta finge que está diciendo lo que para ella es verdad. Y lo que está haciendo es reproduciendo un discurso. Está haciendo un discurso aprendido que excede la típica reflexión de un adolescente. ¿Y eso cómo lo podemos asegurar? De ninguna manera. De ninguna manera. No lo podemos asegurar, no lo podemos afirmar, son conjeturas, pero un grupo de nosotros entiende que esto es así. Y entiende que no solo el enunciado de Greta Thunberg es un enunciado que no incomprobable, que no pasa la prueba de constatación, porque no se puede medir la temperatura de la Tierra. Se puede medir la temperatura de una parte de la Tierra, de 1 metro cuadrado. Se puede medir la temperatura de una ciudad. Se puede sacar un promedio. Pero de la Tierra no se puede sacar la temperatura. Y por otro lado, no hay una temperatura ideal.
hay temperaturas más óptimas, más agradables, memorables. En algún caso habrá un año en el que yo me siento muy cómodo y me encanta un verano, una primavera quizás. Pero jamás falta en el año típico, jamás falta el día en que hizo demasiado frío, innecesariamente, desde nuestra perspectiva, innecesariamente hizo 4 días consecutivos de 5 grados bajo cero. ¿Para qué? Entonces eso significa, y lo atravesamos. Y si lamentablemente, pasáramos un año entero, por ejemplo, un invierno caluroso seguido de un otoño caluroso seguido de un verano caluroso y una primavera calurosa. Un año entero de tortura. Bueno, el invierno estuvo mejor, pero ya en el verano se puso pesada la cosa. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Que acaso hay una temperatura ideal para la Tierra? Si sube 2 grados y sube 3 grados por 10 años, ¿cuál es el problema? Pero lo peor del caso, es que si eso llegara a ocurrir, es muy probable que ocurra para mí, para este individuo en un marco geográfico. Pero fuera de mi marco geográfico, la realidad será otra y la experiencia será otra, no muy lejos de mí. Estamos hablando de 300 kilómetros, la experiencia puede ser totalmente diversa, totalmente diferente. Entonces se conjugan estas dos situaciones de que no existe una temperatura ideal para nuestro entorno. Operamos de lo más bien a 40 grados centígrados como a 10 grados bajo cero. Las podemos afrontar. Tenemos 50, 60 grados de oscilación. Tolerables, ¿no? Quizás fuera de esas temperaturas nos enfermemos. Quizás en 50 grados centígrados ya es mucho. No podemos subsistir. Bueno, quizás menos de 10 grados bajo cero, 15. Ya la cosa se complica. Pero bueno, con preparación podemos tolerar mucho más. Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿De cuál problema estás hablando, Greta Thunberg? Pero para llegar a estas dos conclusiones muy básicas, que no son mías, son de un Nobel, un premio Nobel, científico premio Nobel. Para llegar a eso hay que tomarse el tiempo. De esos temas hablamos en Hasta lo más alto y de la Tierra plana.